Vivir sin Límites es un espacio de conversaciones con personas que nos inspiran a través de sus experiencias de vida que han trascendido gracias a una mirada global y tienen en común experiencias internacionales. Bienvenidos a Vivir sin Límites. Vive actualmente en Australia y bueno, tengo la fortuna de que podamos hoy compartir este podcast en Vivir sin Límites y bueno, que seas tú, Lina, la que te presentes y digas a qué te dedicas actualmente, quién es Lina Jaramillo para estas personas que nos están escuchando y viendo en el podcast. Y gracias por estar aquí conmigo hoy. Hola Juan, Juan, my friend, ¿qué más my friend? Juan, gracias por invitarme, me encanta poder estar acompañándote en este proyecto. ¿Quién es Lina? Nada, soy Lina Jaramillo, soy colombiana, vengo de un pueblo muy pequeño en Antioquia, soy del norte, o sea, nací en Medellín, pero crecí en, en un pueblo llamado Barbosa. Tengo 40 años, vivo en Australia hace 9 años. Bueno, estudié comunicación gráfica publicitaria en la Universidad de Medellín y conocí a Juan en una experiencia laboral. Trabajamos para el Club Campestre hace muchos años y bueno, creo que ahí fue donde nos conocimos y luego tuvimos la oportunidad de vernos en Australia y bueno, hemos mantenido, digamos que esta conexión a lo largo del tiempo y en la distancia, lo cual me hace sentir muy afortunada. Ay, no sé, estoy en ese proceso como de aprendizaje propio de mí, de quién soy, de qué es la vida, y no creo que se pueda definir como en una sola palabra. Soy un ser humano en aprendizaje y estoy buscando, yo no creo que sea el propósito, porque el propósito es vivir, pero estoy buscando conectar con las cosas que me hacen ser feliz en el hacer, pero adicional Uh-huh. que ese hacer sirva, Impacte de la sirva. humanidad, del mundo. Uh-huh. Exacto, Ok, como que sirva, tenga un ok, servicio. Entonces, bueno, ok. en esa búsqueda estoy, pero pues seguro durante esta conversación te iré contando detalles. Bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar aquí conmigo en Vivir Sin Límites. ¿Qué hora es en este momento en Australia? ¿7 de la Son mañana? ¿8 de las la mañana? 9:30, ¿9 y 9:30 media? sábado. Sí, Sábado. estamos en Ok, el muy futuro. bien. Aparte, estoy en el futuro. Yo me encuentro en este momento en Chile, son las 7:30 de la noche, acá en pleno, y estamos en invierno en este momento. Y bueno, con lo que tú mencionabas, yo creo que nos une algo también que me ha parecido muy chévere en la medida que te he ido conociendo, y es que los dos somos muy trascendentales. A veces como que nos Profundos. conectan profundos, nos conectan esas cosas de Dios mío, pero no, la vida es por este lado, pero es por el otro, pero no. Entonces a veces nos cuestionamos, que eso a veces le juega a uno malas pasadas, ¿no? Porque, pues, pucha, pero ¿será que sí voy por el camino que es o no? Y a ti te ha tocado cosas en mi vida importantes. Yo creo que nos conocemos ¿hace cuánto? Más de 10 años, yo creo, Más ¿no? de 10 años, sí, más de 10 años. Sí, hace 10 años y en 10 años uno cambia mucho. O sea, conoces el 25% de mi vida, yo tengo 41 y entonces ahí estamos en el 25% de mi vida que, sobre todo esos de los 30 a los 40 a mí sí que me patearon duro. Entonces, Juan, marica, perdón la palabra, pero no eres el único. Acordate que a mí los 30, o sea, esta década de los 30, yo también cumplí 40 ahorita fin de año sí, y, y yo siento que fue, digamos, la etapa de mi vida en que yo le digo a mis amigos que yo salí como cuando salen las caricaturas después de esas peleas o de un accidente como chapaleando, como medio, sí, sí. pero yo celebro demasiado como todo ese recorrido hasta acá. Creo que ha sido maravillosa cada una de las experiencias. No, total, buenísimo. Y además que tenemos en común, además de ser muy trascendentales, casi que una vida, como tú dices, con muchas coincidencias. Pues trabajamos juntos, que fue ahí donde nos conocimos. Tú estabas casada en ese entonces, yo creo que yo estaba Ibas a pronto a casar, casarme. sí. Sí, yo estaba pronto a casarme.
Bueno, creo que te conocí realmente en Australia. Sí, Ahí fue muy bacano porque conocí muchas cosas y yo creo que ahí sí nos unió el tema de la crisis que teníamos cada uno con sus parejas y cada uno hablando, tú de tu matrimonio, yo del mío, yo dándote consejos, tú dándome consejos, salíamos, conversábamos en ese mundo también que estaba como también un poco diferente a lo que éramos nosotros, porque nosotros éramos casi mayores que a todo el resto de adolescentes que habían en ese momento, entonces me acuerdo que llego yo ese día justamente a la oficina donde trabajabas con tu hermana, que era una agencia de estudios también, todavía existe, ¿no? todavía existe, Sí, 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 todavía sí, existe. y entonces llego, yo no me acuerdo si llegué ese día y bueno, ahí te vi trabajando con tu hermana y demás, y yo apenas creo que era mi segundo día en Australia, y, y bueno, fue maravilloso porque tú te abriste a pesar de seguramente eh, que no nos caíamos lo suficientemente bien, pero como colombiana dijiste, no, venga, conversemos, hablemos y demás, y ahí ya nos dimos la oportunidad de conocernos bien y de hacer muchas cosas juntos, pues también en Australia. Y luego también de eso, ¿qué más nos conectó? En la medida que yo ya me regresé para Colombia, nos veíamos cuando tú venías a Colombia. ¿Qué Yo más creo que nos hicimos en todo ese tiempo? conectó, bueno, antes de que te fueras, nos conectó como el proceso de la separación, ¿cierto? Como que Ujú. el compartir cómo nos sentíamos frente al proceso, que a veces es muy difícil hablar de una ruptura amorosa o de algo que te duele con alguien que no lo ha vivido, ¿cierto? A la final, cada Qué camino loco, es... pero mira, qué loco cómo somos los seres humanos de locos, porque yo en cambio, mientras yo avanzaba en esa parte profesional, que por fortuna, pues me fue muy bien o evolucioné por lo menos en esa parte profesional, yo siempre tenía como una deuda conmigo y yo decía, ay, tan bacana la vida de Lina, que está en Australia. Y yo siempre me acuerdo que ante Ay, cualquier Juan, qué crisis, risa. ante cualquier crisis, yo te escribía, yo te decía, Lina, ¿cómo están las cosas en Australia? Yo Y me como, ah, acuerdo. pucha, a veces yo te decía, a veces me dan ganas de tirar todo para la mierda y irme para Australia, y me pucha. Contame justamente eso, o sea, vos llegaste y cómo se fueron transformando todos tus planes. Inicialmente cuando llegaste a Australia, llegaste con la idea de quedarte por tanto tiempo. Ya llevas que 10 años. ¿Cuántos años llevas en Australia? Voy a cumplir 9 años. 9 años. Ujú. ¿Llegaste con esa Bueno, idea o llegaste con la idea típica de los 6 meses y se te fue yendo el tiempo? ¿Cómo fue la cosa? eh, sí, yo creo que fue la idea principal, eran 6 meses. La vida, digamos que me puso en Australia por cosas de la vida, es como que mi hermana es como una ¿Tupó la conexión tierra? Ok, única. ok. Ellas son mi motor, o sea, nosotras hemos sido Ujú. como almas gemelas, yo creo que de muchas generaciones, porque tenemos una conexión muy especial. Mi hermana siempre me decía como, hey, venite acá, puedes estudiar, trabajar, es hora de salir de Colombia, o sea, esta es una oportunidad que si no te gusta, pues te puedes regresar. Pero por cosas de la vida, ella viajó a Colombia, yo ya estaba trabajando en el club campestre y yo ya estaba en una etapa de mi vida que yo ya estaba odiando la carrera, o sea, como que yo ya decía, para eso estudié, o sea, Ujú. trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, pues vos sabes cómo era el club campestre en esa época, Con como los eventos de sociales y demás. demandante, Ujú. era muy demandante y pues yo ya estaba en la parte de comunicaciones, teníamos una revista, era muy, muy demandante mental y físicamente. Entonces estaba como en el momento de mi vida que yo decía, uy, sí, ¿sabes qué? Creo que voy a dar este salto. Y mi hermana, para esa época, había creado el proyecto de educación también. Entonces me dijo, ponte a trabajar conmigo desde Colombia, me ayudas con los estudiantes que están en Medellín y pues te sales del campestre. O sea, empezaste a Es, trabajar en una agencia de estudios que estaba en estando Australia, en pero tú Colombia. estando desde Colombia. Exactamente, ok. Y alcanzaste a conseguir estudiantes que le mandaste Claro, a tu hermana a entonces, Australia. exacto, entonces ese era mi Ujú. trabajo. Mi trabajo era hacer la conexión de los estudiantes en Colombia y ellos los recibían acá y pues todo el proceso. Entonces, digamos que esa fue mi escuela, pero resulta que yo empecé a sentir como, si yo estoy
vendiendo, porque pues finalmente ese es un concepto de lo que hacemos, es ofrecer un destino, es impulsar una experiencia, y yo no la he tenido. Me sentía como un poquito impostora, como que yo qué Ok, estoy diciendo si yo no he ujú, salido del país. ok, Y no digo que es que haya que vivir la experiencia para poder hablar de ella. Yo creo que era el llamado de la vida diciéndome, no, venga, viva la experiencia para que hable desde ella. Porque ujú, está bien no tener la experiencia también, o sea, no es que todo el mundo tenga que viajar a estudiar al exterior. Yo creo que es vivir lo que cada uno necesita quiera vivir. vivir. Ujú. Entonces, pues en ese momento le dije a mi esposo, del momento que ya pues no estamos juntos, ¿qué tal si me voy a Australia 6 meses, estudio inglés, vivo la experiencia y pues me regreso a seguir trabajando en esto, o nos vamos juntos? Para ese momento él estaba iniciando un trabajo en una muy buena posición, estaba pues como muy contento, pero pues él dijo, no, ¿sabes qué? Yo también creo que necesito el inglés, vámonos juntos. Entonces nos vinimos juntos. Lo curioso es que nosotros llegamos y a los 3 meses nos Pregunta, separamos. eso te iba a decir. Eso, ¿cómo estaba la relación en Colombia? ¿Estaba muy bien? Desde que tú Mira, hayas dicho, Juan, me voy 6 meses es porque yo querías. sí, sí estaba bien la relación. La que no estaba bien era Lina, Ujú, porque yo estaba curiosa, tenía curiosidades que no había resuelto. Y Australia fue eso, fue como un salto al vacío, llegar a un país, obviamente con tu pareja, a compartir casa, a vivir otras cosas, a conocer gente. Es como que se te abre el mundo, o sea, como que es una experiencia que no se puede explicar en palabras porque cada ujú, uno la vive de manera distinta, pero haz de cuenta que yo salí de una pequeña burbuja que era pues mi trabajo, digamos, la familia, el concepto de la pareja, eso que ujú, vivimos todos en diferentes partes del mundo, pero de acuerdo a la sociedad en la que pertenecemos o a la comunidad a la que pertenecemos. Y para nuestra época, pues el deber ser era ir a la universidad, o sea, era como un ujú. checklist. Y Sí, yo no digo que yo estaba cumpliendo el checklist conscientemente, sino que era como lo que la vida me iba poniendo en el momento, ¿cierto? En el momento era mi novio de toda la vida, que sigue, cásese. que Y yo así siento que tú sucesivamente. te cuestionas mucho eso, ¿no? Tú te cuestionas mucho, pero ¿por qué por ahí si no es lo que me diga la vida? Es como yo lo vaya sintiendo. Tú muchas veces te haces ese tipo de Exacto, preguntas. exacto. Es como La otra vez que me dijiste, estoy que me voy para otro país y hago esto y me meto, no sé, me dijiste como a una labor social o una fundación o hacer un algo, no sé qué fue lo que voluntariado. me dijiste, un voluntariado, me dijiste, quiero hacer algo así como que tú vas un poco como, no sé si en contracorriente, pero sí como que nos, si a mí me dicen que este es el camino, porque ese es el camino, no, yo quiero marcar mi propio camino, es como te leo un poco a ti. Exacto. Y más o Ujú, menos es eso, pero eso lo he ido descubriendo porque yo creo que todos, y eso tiene que ver con, pues, con la comunicación que recibimos, con la educación, como con el ambiente en el que crecemos, pues vamos adaptando cosas que creemos que son nuestras, pero pues no, ujú, ¿cierto? En el camino uno se va sintiendo incómodo y dice, no, esto no me suena, y definitivamente creo que no. Pero pues tampoco lo hacemos consciente, y eso fue un poco lo que me pasó a mí, porque yo llegué a Australia y yo no tuve la oportunidad como de ser consciente de lo que nos estaba pasando a él, a mi pareja y a mí. O sea, como que no fui capaz ni de comunicarlo, no fui capaz de sentarme a cuestionármelo, sino que ujú. actué impulsivamente y hice mucho daño. Y eso, digamos que no estoy diciendo que no me arrepienta, obviamente hay cosas que tú haces que te hacen sentir que no eres una buena persona o que cometes errores, y que esos, antes de que empezaras a grabar, dijiste algo que me sonó mucho, de tu Sí, propósito y de cómo nace la ujú, idea de vivir sin límites y de lo que la ujú, palabra límites representa. Y cuando ujú. hablas de la palabra límites con un énfasis de no es vivir sin límites, es Desaforadamente. decir, que yo voy a hacer lo que me dé la gana porque yo tengo derecho, porque esta es mi vida y Ujú. punto.
es que esos límites no te quiten, o sea, que no tengas miedo de hacer lo que tú quieres hacer, Sin pero sin hacer, limitaciones. pero sin Mm, hacer daño a nadie, ¿sabes? exactamente. Conscientemente. Pero a veces, y eso te lo comparto justo en este momento porque yo lo que he aprendido es que a veces cuando estamos viviendo sin conciencia de nuestras propias vidas, en ese afán y en esa rueda y en esa carrera, pues sí hacemos daño Total. inconscientemente, sin quererlo, sin intención, sin querer dañar. Y no fue Ok. que no pudiera vivirlo con él, no supe cómo hacerlo, porque paralelo a eso, pues él estaba viviendo otra experiencia, su Ujú. experiencia de que yo creo que es muy propio de las energías masculina y femenina. Entonces, las mujeres somos un poco más libres en muchas cosas. Pero tú tienes una energía masculina, a mí me Masculina, sí, parece total. Yo muy las tengo masculina, las sí. 2 y Mm. y las y las reconozco, pero me refiero a las Y él energías. femenina. Sí, total. Pero en Mm, en en la estructura de hombre-mujer, pues, obviamente el hombre es proveedor. En ese momento el hombre, o bueno, digamos como lo leo yo, estaba enfocado al éxito. Entonces, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy trabajando? Este ujú, trabajo no es propio para mí, que no tienen absolutamente nada de malo, pero que choca con el ego con el que ujú. llegamos, ¿cierto? Pero que es una belleza, o sea, que es Que una es belleza que uno choque maravilloso, con... Es maravilloso, eso lo que tiene es que vivir maravilloso. todo el mundo. Yo me Que es, te lo acuerdo, juro, que sí. es de las cosas, Mm, cuando yo hablo con mis estudiantes de la experiencia de Australia, yo no hablo de un curso de inglés, mm, ni de una maestría, ni de un bachelor, yo hablo de la experiencia de vida. Es total. que es una experiencia de vida. Entonces, Se yo creo estira que el cerebro. para esa época, yo no, ni nosotros, pues es que tampoco siento que tuviéramos la madurez. Nosotros Ujú, fuimos una relación que se hizo a lo largo de todas nuestras épocas. Y ujú, esa nueva Lina empezó a sentir cosas, a querer volar sola. ujú. Ok. Y no supe comunicarlo, hice mucho daño porque adicional, lo que me preguntaba, sí, entonces era deseo de conocer otros hombres. Sí, Ok. era deseo de sentirme libre de poder elegir qué quería. Y como que Ujú. sentir que estaba casada ya no tenía esa oportunidad. Y es un error, porque yo creo que el hecho de ser pareja significa que yo pueda tener la libertad de decirle a mi pareja, hey, mira, me está pasando esto, me estoy enfrentando a estos cambios Pregunta, y yo ¿ya no lo supe ujú, comunicar. esta conversación ya la tuviste con él en algún momento? ¿Han hablado de esto, no? Sí, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Colombia y firmar el divorcio juntos, tomarnos una cerveza y celebrar Ujú, y llorar el ok, divorcio como, bacano. como un acto de agradecimiento por Buenísimo. la historia. Nosotros hemos, durante ese proceso de divorcio, porque afortunadamente, pues yo me casé con un buen hombre y me divorcié de un buen hombre. De un Ujú. buen hombre no lo quiero idealizar ni romantizar, me refiero de un buen ser humano que Sí, puede sí. entender que los seres humanos se equivocan, que las cosas no son personales, porque yo se lo expresé a él en un momento como de, yo acepto toda la responsabilidad de mi error, porque yo cometí un error o una falta a nuestro compromiso, pero Ujú, yo quiero que entiendas de dónde viene, ujú. porque yo a esto le hice mucho trabajo personal y Ok, terapéutico. Nosotros obviamente también lo intentamos como pareja, pero ya era demasiado tarde. Yo creo que ahí yo fui fiel a Lina, a decir, Lina todavía tiene esa curiosidad abierta y no es justo, sí. ni es, ¿cómo se llama eso? Como ni es amor que yo quiera atarlo a él, a mi Mm, curiosidad, solamente porque nos amamos, ¿cierto? sí, ok, Y es aceptar que desde el amor también hay que dejar ir. Entonces, ok, bueno, ok. esa Bueno, fue, bonito. digamos que la separación, que fue muy Eso, temprano. Lina, ujú, eso, Lina, también nos une un poquito, porque ahorita que mencionabas que tomaron la cerveza, yo me acuerdo que cuando yo me separé de la que era mi esposa, que también fue una situación similar. Yo sé que hice daño sin querer hacer daño, pero que también en ese momento y en ese afán, de pronto también de curiosidad, nunca lo había visto desde esa manera.
no de curiosidad de mujeres y cosas de ese estilo, no. Mi curiosidad era más de comerme el mundo y, y de comerme el mundo con ella o sin ella y no tenerla en cuenta, aunque a pesar de que primero íbamos a ir juntos, pero nuestra relación no venía bien. La mía sí, digamos que cuando yo partí para Australia yo sí sabía, esto no va bien y yo sé que ahí hice mucho daño, pero también tuvimos la oportunidad de luego conversar, revisar, hacer terapia, intentarlo, llegar a acuerdos y al final terminar. Me acuerdo que hicimos una terapia súper bonita que se llamaba separación asistida, viviendo juntos. Y fue una separación supremamente bonita, en buena onda, amigos. Y me acuerdo que cuando estábamos en la notaría firmando el divorcio, eh, éramos conversando, riéndonos y el que estaba ahí al lado no lo podía creer, pero ¿por qué tan tranquilos y cosas así? No, súper bien. Es que Sí, porque es una es, decisión. sí, es una decisión. Nos comprometimos en algún momento a querernos en las buenas y en las malas, y aquí estábamos, y esto es una mala o es una buena, de lo que sea bueno para los dos, y ella sabe que puede contar conmigo cuando necesite, y que hay una relación muy bonita y sobre todo de cariño por todo ese momento que se vivió, porque hubo mucho aprendizaje, entonces eso también nos une. Entonces, bueno, tú llegaste a Australia. Y no pensabas que, bueno, te preguntaba yo que si tu ideal, porque ahí digamos que tu primera decisión fue a los 3 meses separarte, pero de entrada tú llegabas con la intención de quedarte y pensabas que hoy lo que estás viviendo lo ibas a vivir, o hace 9 años no te imaginabas que Lina estuviera hoy en la posición en la que está y lo que está viviendo. Cero, No yo pasó creo por tu que mente. te lo voy a decir, yo creo que en mi proyecto, yo nunca he sido una persona con que diga, es que este es mi proyecto de vida. Ujú. Yo me defino como que yo voy fluyendo. Yo siento y me lo imagino cuando hacen la pregunta de cuál es tu proyecto de vida o cuál es tu propósito o a qué te quieres ¿Cómo te ves a dedicar. 5 años? Como en los futuros, si yo voy y veo a la Lina de terminando el colegio, me veo diciendo, eh, yo no sé, cuando yo sea grande, voy a ser comunicadora, pues como carrera profesional. Pero que yo te pueda decir, es que yo me imagino a mis 30, mis 40, nunca, yo nunca he tenido eso en mi cabeza. Entonces, claro, cuando Ok. llego a Australia, yo no me vine a Australia pensando, me voy a quedar en Australia. Yo dije, pues voy, estudio los 6 meses o vivo la experiencia y me regreso. Entonces, claro, la primera semana, y que esto es digamos que esto también se lo comparto a mis estudiantes, las etapas por las que se atraviesa o el duelo migratorio que se hace, Ujú. que es como muy, muy fácil de medir en tiempo, porque es muy similar y obviamente puede funcionar diferente para todos, pero es muy similar. Es decir, nosotros pasamos por las mismas etapas que cuando perdemos a alguien, o sea, cuando hay una muerte Ujú. o cuando hay un fracaso emocional, laboral o de pareja. Y es ¿A que los cuántos días lloraste cuando la llegaste a primera Australia? semana, ¿Tu primera llorada cuándo fue? la primera semana, llamando a mi otra hermana, La o mía sea, también, frente al contándote que, espejo. contándote que yo venía feliz porque iba a ver a mi hermana. O sea, yo llegué Mm. con un montón de privilegios. Yo no llegué, a mí ya me habían abierto camino, que eso es otra, porque aquí la gente que se abre camino sola, yo me le quito el Ah, sombrero. pues yo estuviste en el mierdero que yo vivía con todos esos personajes. Y Eso muy es bacana otra la cara, cosa. pues sí, muy bien ubicada, pero eso era un Pero voltaje. eso es salir completamente de Sí. tu capacidad de confort. Pero bueno, Mm. aún así, mira, a lo que voy es que migrar es como la vida. Tú te tienes que enfrentar a cada reto, que lo que sea reto para ti. En mi momento el reto era, yo llegué feliz, pues porque obviamente llegué a ver a mi hermana, llegué a vivir a su Ujú. casa, pero la primera semana yo ya estaba extrañando a mi hermana mayor, porque pues como te contaba desde el principio, nosotras somos tres y para mí era, yo soy la del medio, entonces venir acá a Australia a ver a mi hermana Ujú. menor era como, qué felicidad, pero del otro lado tenía a mi hermana mayor llorando, diciéndome, ah, ¿cómo así? ¿Que te fuiste? Y Ujú. pues fue como esa parte dura.
pues obviamente los trabajos y la frustración de buscar trabajo, pues porque para esa época, pues sí, tenía, digamos que la posibilidad de hacer algunas horas en la agencia, pero la agencia apenas estaba arrancando y pues yo me vine de Colombia, que era mi trabajo era estar en Colombia con los estudiantes de Colombia, entonces acá yo no tenía garantía de trabajo. Y empezar a buscar trabajo y esa angustia que te da el dinero y si lo vamos a lograr y paralelo, yo no estaba sola. Entonces, Ujú, que eso es positivo, pero que también es como sostener el espacio de los dos, porque yo tenía días en los que estaba muy positiva y mi pareja llegaba bajoneado de esto es una mierda, vámonos, ujú. y yo querer sostener ese espacio y había días en los que era lo contrario. Entonces, nos apoyábamos en eso, pero también nos arrastrábamos a cada uno a su lado. Y lo que yo sentía era que yo a los 2 meses pensé, definitivamente me quiero quedar en Australia, porque 6 meses no es suficiente, porque empecé a ver que el inglés era una necesidad muy latente y que no iba a pasar solo en 6 meses. Entonces, cuando sale a la mesa esa discusión de, bueno, yo me quiero quedar y empiezo a ver que de pronto en ese momento mi pareja estaba en otra etapa del proceso, porque todos los seres humanos lo vivimos distinto, eh, ya empezamos como a ver la vida distinta, ¿cierto? Entonces, claro, Ujú, yo los primeros días lloré, pero yo empecé a vivir la experiencia, o sea, claro. lo que te digo, yo estaba como una niña curiosa, entonces yo empecé Mm. a disfrutar, empecé a conocer gente, yo soy una persona súper sociable, yo necesito estar rodeada de gente, a mí me gusta la gente, entonces yo empecé como a construir amigos, a hacer parche. Trabajaste en una cadena de comida mexicana, ¿no? Trabajé en una cadena de comida mexicana que era un parche, pues era horrible, el trabajo a Todavía veces muy existe. duro, sí, y es súper grande. ¿Cómo es que se llama? Y ha sido, digamos que la casa y la escuela de muchos Sí. colombianos, porque somos muy buenos trabajadores y esa Cómo es que se empresa llama esa cadena? Guzmán y Gómez, Guzmán y Gómez. Uy, sí, burritos muy buenos. esa cadena de restaurantes es una muy buena fuente de empleo para los estudiantes internacionales y es una muy buena escuela Ujú, y es un trabajo digno y es una muy buena experiencia. O sea, qué chévere. que todos tenemos una marca en en el brazo de la press de los burritos. Entonces todos decimos la marca Guzmán y Gómez. Ok. Entonces, bueno, empecé a trabajar en ese tipo de trabajos y empecé a hacer dinero y a pensar que la vida no era solamente el trabajo de oficina de las 7 de la mañana a las 8 de la noche que trabajaba en el club campestre, Es que que hacíamos sí, es tan raro eso, Dios mío, qué pena te interrumpo, y es que uno siente que allá con un trabajo uno, digamos con un salario mínimo, porque es uno de los salarios mínimos más altos del mundo, vos puedes vivir muy bien, ¿no? Entonces vos decís que esto me da para vivir, para salir, para ahorrar, para viajar, etcétera. Entonces, como que no es tan indispensable tú tener que ser un súper profesional para poder tener una buena calidad de vida. Entonces, de cierta manera, uno también se encuentra mucho con uno mismo y vive la vida, pues, libre. de una manera muy libre. Ajá, así es. Sí, pero también en el largo plazo se convierte en una Frustra, comodidad. sí, y Entonces, frustra, digamos porque uno que dice, hay que sí. identificar esas etapas durante ese proceso para poder salir de ahí y dar el siguiente paso, porque no Ujú, se trata solamente del dinero, se trata bueno, y si me quedo así, o sea, que también es una decisión, si yo encuentro que esto me hace feliz y llena completamente lo que hoy día soy, maravilloso, yo no tengo que ser otra cosa. A lo que voy es que uno no tiene que ser lo que el otro te diga que hay que hacer, ¿me entiendes? Ser el que hace burritos toda la vida, porque eso lo hace feliz, maravilloso. Yo conozco específicamente una persona que todavía trabaja en Guzmán y Gómez, se ha recorrido el mundo, viaja. Yo asumo que es una persona que tiene claro lo que le gusta, ujú. porque cuando hablamos de, ve, vos te ves en Guzmán y Gómez por mucho tiempo, sí, él es feliz porque él sabe que su vida no es el trabajo solamente. Y es como que Claro. yo vengo acá, hago mis shifts,
Aparte ella tiene privilegios porque es de los más antiguos de la compañía y vive su vida tranquilo viajando, porque ese es su mayor motivación, viajar. Y pues es un trabajo que le da la posibilidad de hacer dinero para eso, para viajar. Sí, a Entonces, mí me acuerdo, Amy Dinis, que, por ejemplo, yo, cuando me fui para Australia específicamente, me acuerdo que yo, en ese entonces, yo creo que yo trabajaba, sí, yo trabajaba con viajes y viajes, porque incluso con viajes y viajes fue que me fui. Yo trabajaba en la línea de turismo y tenía una responsabilidad muy grande en ese entonces. Manejaba la línea de turismo, el canal de agencia, el canal corporativo y el canal de cliente directo y la parte de marketing y la parte comercial de todo Colombia. Y me acuerdo que en ese momento yo tenía, no sé si que tenía como 30 años, 32, 31, pero sí, sí fue un trabajo de muchísima responsabilidad, que yo sí estaba sintiendo muchísimo estrés. Y cuando llegué a trabajar en Australia, entre los 5 trabajos que tuve, uno de ellos fue hacer domicilios en bicicleta cuando estaba saliendo Uber Eats. me acuerdo. Ah, y yo me acuerdo que yo le decía a toda la gente, yo, uy, encontré el mejor trabajo de mi vida, porque me pagaban, Por pucha, montar porque no en sentía, bicicleta. montaba en bicicleta, conocía unas cosas espectaculares, me pagaban $10 por domicilio en ese momento. Adicional, yo no sentía la responsabilidad en la que uno siente que en los trabajos de oficina y con un cargo directivo, vos salís del trabajo, pero Lo tu seguís mente se pensando. queda, sí, tu mente se queda pensando, y el presupuesto mañana, y el presupuesto tal cosa, y este cliente, y esto lo otro, etcétera. Mientras que aquí era, entregaba el domicilio y chao, que te vi, ya estoy en otro cuento. Entonces, Claro. yo sí sentí como que de pronto le pasa eso a tu amigo, como que su trabajo simplemente le genera los ingresos, Por pero supuesto, no es trabaja para que, vivir. exacto, ahí es donde yo Ujú, voy. Esta experiencia de emigrar te da eso, te da la posibilidad de encontrar nuevas maneras de vivir, de exactamente. reconocer que no solamente podemos ser comunicador, abogado, médico, Ujú, como esos títulos que también es válido y es un poco lo que yo comparto con mis estudiantes o con mis clientes es lo que usted quiera hacer, defínalo, porque eso es lo que va a darle la posibilidad de ser bueno en. Entonces, no necesariamente es cierto que tenemos que ser la profesión que estudiamos para toda la vida. Está ujú. bien llegar a Australia y aprender a hacer cafés y encontrar que hacer cafés cada mañana te hace feliz. Bueno, hoy puedes hacer cafés, pero adicional también eres el mesero de un restaurante, porque se Ujú, divide en horas, porque puedes trabajar 4 horas en un lado, ujú. 4 en otra. Sí, La próxima semana puedes definir no trabajar y está bien, o puedes cuidar personas. Es como que muchas versiones de ti mismo si quieres. sí, ¿cómo está en este momento Australia para encontrar trabajo? ¿Está fácil encontrar trabajo para los estudiantes? Sí, Australia siempre, y yo creo que eso no va a cambiar, y vuelve y juega, nosotros vamos viviendo como en diferentes burbujas. Esto es otra burbuja, porque el mundo igual sigue rodando y siguen pasando cosas, y esto es un país, llamémoslo estable, económicamente, pues obviamente también hay crisis en algunos aspectos, pero es un país estable, o sea, es un país con dinero, es un país con oportunidades, es viable encontrar trabajo, no es como que esa percepción que nosotros tenemos en Colombia, que es muy triste y desafortunada, que no es tan fácil como decir que hoy me quedé sin trabajo y qué voy a hacer mañana si no tengo ahorros o si, pues como para Ujú, continuar sobreviviendo. Digamos que Australia te da eso, la posibilidad de decir, bueno, mañana resuelvo. Y mañana resuelvo ujú, es eso, abrir la aplicación de Uber, coger mi bicicleta y hacer Uber, ¿cierto? ujú. O Total. llamar aplicar a un par de contactos y decir, bueno, yo puedo cuidar personas. Y cuidar personas Ujú, es un trabajo que es de alta demanda en este país, pues porque hay muchas personas en situaciones de disability o con problemas incluso mentales o emocionales que requieren de soporte. Hay gente mayor que no puede ir al supermercado a comprar, que ya no ujú. pueden, y pues o viven solos y el gobierno, digamos que en eso Australia es un país muy avanzado,
pues aquí hay recursos para apoyar ese tipo de personas. Entonces, hay trabajo en eso. O sea, Ok. sí es un país con oportunidades. Obviamente hay restaurantes, hay cafés, es un país también turístico. Entonces, pues siempre va a haber comercio y restaurantes y este tipo de actividades que son muy Ok, propias de obtener trabajos para estudiantes internacionales, por ejemplo, o para los temporales. súper buenísimo. Bueno, entonces tú llegaste y entonces me decías, nunca me imaginé estar tanto tiempo y cómo lograste finalmente extender tu visa a tal manera de, no sé, ¿cuál es tu estatus actual? Yo actual soy residente temporal Ujú, y estoy esperando la respuesta final. ujú. Voy a llegar a contar la historia para que todos, pues, para, Conseguiste aborigen. pero no aborigen. Ok, Y a ok. eso es a lo que voy. Mira, y esto también vuelve y juega. Yo, cuando hablo de estudiantes internacionales, porque pues trabajo con estudiantes internacionales y me gusta lo que hago, es también desde mi propia experiencia, ¿cierto? Ujú, Eh, si bien es un país donde es muy fácil sentir que te quieres quedar, si tú no haces nada o si no eres consciente de lo que tienes que hacer para permanecer, no es fácil. ujú, No es como que la residencia te va a salir en un paquete de papitas o que lo vas a lograr solamente por trabajar todos los días juicioso o dedicado eh, desde lunes al domingo, pues porque vas ujú, a lograrlo. No, hay que tener enfoque. Y el enfoque es identificar dónde está la oportunidad y en qué eres bueno. Entonces, cuando yo llegué, y bueno, también la suerte un poco porque la regulación en Australia cambia constantemente. Entonces, es muy frustrante porque yo sé que hay muchos estudiantes con mucho talento, con un buen inglés, con una carrera que les habilita la posibilidad de permanecer y pues si la regulación cambia y eso los desfavorece, pues así ujú. funciona. Yo, al igual que creería que el 99% de las personas que emigramos, la hemos luchado. Es como que Ujú. no ha sido fácil. Pero es conocer el sistema también, ¿no? O sea, es Sí, pero aprender a Juan, conocer el sistema. es aprender a conocer el sistema, pero también hay que intentarlo. Y yo con lo que me encuentro cuando asesoro a los estudiantes que ya quieren dar el paso a la permanent resident, es como que esa capacidad de pasar de esta comodidad que me da mi trabajo de Uber o de Ujú, cleaner o de cuidar personas, sea cual sea, al trabajo que me puede dar la residencia. Porque es ujú. que todo se resume a que para obtener la residencia en Australia solo hay tres caminos, no hay más. Uno es por mis propios skills que estén asociados a la lista de necesidades que tiene el país y eso lo llamamos como una lotería porque yo monto mi expresión de interés con el ánimo de Ujú, decirle al sistema que yo tengo las habilidades y competir con el resto de personas que lo está haciendo, que ese es el sistema de puntos. Dos, a través de un sponsor, que sea una empresa que reconozca que yo tengo estas habilidades y que quiera patrocinarme. Y tres, a través de una pareja, ¿cierto? Entonces, Lina, en el momento Pero que las tres juntas o alguna de ellas tres. tú puedes apostarle a las tres, la que te salga, ¿cierto? Lo que tú tienes que reconocer es dónde estás. Es decir, lo primero es saber la lista, o sea, si yo con mis skills o con mis habilidades, con mi ¿Y, profesión, y, y, me y, puedo y cómo ocupar en una lista. demuestras, cómo demuestras tus skills o tus habilidades en Australia? ¿Cómo demuestras y certificas eso? Eso se puede hacer a través de muchos métodos, pero básicamente, bueno, muchas compañías, pero cada profesión está regulada por un ente diferente. Entonces, por ponerte un ejemplo, yo soy ingeniera y mecánica y Ujú, necesito que el país reconozca mis habilidades como ingeniera mecánica. Eso se llama un skill assessment, es decir, yo tengo que presentar a la entidad que regula los ingenieros aquí, que se llama
Ingenieros Australia, todas mis habilidades a través de la lista de notas de mi carrera profesional, de la experiencia laboral, de algunos ensayos que esa entidad pone a hacer a los ingenieros para reconocer sus habilidades, y esa entidad te da el aval o el reconocimiento y dice, listo, usted está reconocido como ingeniero en Australia. Ok. Y así sucesivamente con Pero diferentes. podríamos decir que eso es lo mismo que homologar o es diferente. Eso es lo mismo que homologar. Entonces, en ese orden de ideas, a la pregunta de Lina, entonces, ¿cómo se ubicó en su proyecto? Pues al igual que todos los estudiantes y paradójicamente trabajando en esta industria, yo estaba igual de perdida que el resto de los estudiantes. Pero porque, Solamente, a ver, o sea, mejor dicho, tú homologas tu skill y luego un sponsor te lo habilita, ¿o qué? ¿O no, no, cómo no, no. mezclas ahí las dos? O sea, para tu son dos cosas completamente distintas. Para un Ok. sponsor, no necesariamente tú tienes que homologar tus skills. Digamos que el empleador y tu cualificación internacional te sirve y tu experiencia laboral para la visa. Lo que necesitas para, o sea, homologar tu skill es necesario cuando tú quieres hacer una expresión de interés para una skill visa, es decir, para decirle al sistema que te invite a ser permanent resident porque estás en la lista con una habilidad que está de alta demanda. Son dos De cosas acuerdo. completamente distintas. Entonces, lo que sucede aquí es que Pero pregunta, ¿tú por qué estabas aferrada a continuar en Australia? ¿Por qué querías continuar viviendo en Australia? Sé, qué porque, te gusta o qué te ha llevado a querer tener tu vida allí? porque siento que aquí puedo ser yo, o sea, como que aquí estoy en mi momento de la vida que quiero, como de la tranquilidad, de, de la paz que me da poder estar tranquila, de la seguridad, de pronto también de esa posibilidad de ir construyendo un camino para el trabajo que me sueño o la calidad de vida, o sea, como Ujú. que me enamoré de la calidad de vida y de cómo Ok, Lina puede vivir acá, ¿cierto? ok. Sin desconocer que esto es una montaña rusa y que hoy estoy en este pico, pero mañana puedo estar abajo diciendo, fuck, me quiero volver a Colombia, que yo lo O a otro llamo, país. Tú estuviste o a otro evaluando irte a país, otro país. sí, sí, o a otro país. O sea, como que migrar para mí es un estado impermanente. No es como que yo siempre, como que es como la vida, no es que yo ya estoy aquí y todo está solucionado. No. Hoy estoy queriéndome quedar acá, pero hay días en los que es como, yo lo llamo el limbo. Ya no eres ni de allá ni de acá, porque hay Ujú, momentos, y me pasó el año pasado, como en las diferentes crisis que he tenido en mi proceso de migración y en mi proceso de vida particular, que me voy a adelantar un poquito a la historia. Es como que hubo un momento en que yo solté y dije, no más, estoy mamá de Australia, tiré todo a la mierda, como se dice. Yo ujú. en el 2023, literal, se me cerró la puerta a tal límite que yo dije, ya, me voy de Australia, y para despedirme de Australia decidí ir a Filipinas, que era un viaje que quería hacer, y dije, Sí. Ujú, con los pocos ahorros que tenía en ese momento, dije, me voy a Filipinas, me desconecto, disfruto por lo menos de este viaje y me voy a Colombia tranquila, con una motivación muy grande de poder estar con mi familia, de ver mis sobrinos ujú. crecer, y yo creo que ahí me sentí por fin tranquila de decir, si me voy de Australia, estoy bien, porque entendí que no es Australia. Sea donde sea que yo esté, yo voy a ir con la misma intención, y es ser feliz, es poder disfrutar la vida hasta que me dure, ¿cierto? Lo Ujú, entendí en el camino, después de darme un par de totazos. Dije, pues nada, esto me gusta y en algún momento puede cambiar, yo ujú. voy a seguir mi camino, no voy a renunciar. Pero desafortunadamente llegó pandemia, que bueno, pandemia cambió la vida de todos, yo la viví de muchos aspectos y en muchas maneras. A mí pandemia me cogió con $200 en la cuenta, Juan. Yo creo que ese Hijo de fue el pucha. peor Mm, día de mi vida. Cuando pandemia
llegó, yo solo tenía $200 en mi cuenta, que pasa mucho en Australia, que el dinero es fácil de hacer. Pero también fácil de gastar. Sí, total. Entonces, como que Ujú, sabes que tenés el recurso vida y salud, que puedes hacer dinero en el futuro. ujú. Entonces, 2019, yo me fui a Colombia en un ataque de como de familia, de querer estar con mi familia, gracias a Dios, como que ahí escuché mi Pero intuición de, en pandemia te fuiste para Colombia. no, antes de pandemia, a lo que voy es por qué me cogió con $200. Ah, ok. Porque me fui a Colombia en un ataque como de necesito mi familia. Entonces, 2019, junio, me fui a Colombia y pandemia empezó 2020, comienzos Ok. del 2020. Entonces, yo digamos que esos 6 meses había estado, bueno, tratando de recuperarme del viaje de Colombia, pues porque es muy costoso viajar desde acá, porque usted, pues porque para esa época era estudiante, entonces pagaba colegio, pagaba renta, tenía 3 trabajos y Ujú, cuando viajas a Colombia dejas de producir ujú. y te gastas tus ahorros, ¿cierto? Entonces llegué esos 6 meses como a medio recuperarme, pero como llegó pandemia, se acabó el trabajo. Y se acabó el trabajo, es que se acabó el trabajo en general, porque pues no se podía salir a trabajar. Ujú. Entonces, pues nada, me aprendí, pandemia ¿Y qué me dio, hiciste ahí? ¿Cómo hiciste para vivir entonces con $200 sin poder producir? Juan, ahí es donde yo pienso que la abundancia es mental, ¿cierto? Ok. Suena muy loco, pero pues bueno, primero también tenía el privilegio de estar con mi hermana, entonces como que listo, nos apoyamos. Yo dije, tengo solo $200, pero tengo que buscar trabajo. Encontré trabajo en pandemia, limpiando, limpiando casas. Ese fue, yo creo que de los trabajos más significativos en mi vida, Ujú. porque obviamente era ir a las casas en pandemia y limpiar casas. Cuando tú limpias casas, te Con das una cuenta, compañía. sí, Ujú, con una pequeña empresa, digamos, llamémoslo ujú. un señor que contrata gente para atender sus clientes. Era la única opción porque, como te digo, era súper difícil encontrar, los restaurantes estaban cerrados, pues yo no tengo bicicleta, pues nunca he hecho Uber Eats, entonces para mí eso era como un poquito difícil. Mm, limpiar casas era como lo más fácil. Yo dije, bueno, limpiamos casas. Todavía sigue Uber Eats muy fuerte en Australia. Sí, 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 Ujú, demasiado, es la ok. más fuerte. Y bueno, empecé a limpiar casas y fue una época como de, fuck, o sea, ¿qué voy a hacer? Es demasiado duro. Te lo juro, limpiamos 10 casas al día. Yo Pucha. llegaba con el cuerpo que no me daba la vida para moverme, pues porque Muerta. muerta, o sea, física, ese era un Mm, trabajo muy físico, pero entonces empecé a disfrutármelo. Dije, bueno, esto es lo que hay. Y empecé a crear historias a partir de las casas que visitaba. Entonces, bueno, básicamente las historias con las que eh, vivía en ese Uy, momento. Dios. Ok. Muy, muy interesante porque conoces cómo vive la gente y Pero más o menos pregunta, una pregunta. Si todo este proceso de estos 9 años, aunque ha sido exigente por lo que tú dices de cómo moverte con el tema de la visa, eh, ¿siempre has estado en un estatus legal o no? siempre, Siempre. siempre, ¿Y siempre, cómo has siempre, hecho, para estar en ese estatus legal moviéndote obviamente entre el de una sistema? visa a la otra. Ujú, Bueno, entonces, visa de estudiante, esa fue, digamos que la visa más representativa que tuve. Cuando llega pandemia, eh, el sistema cambia ciertas o flexibiliza ciertas visas con el ánimo de mantener la gente que estaba acá por la falta ujú. de mano de obra. Entonces sale una visa que se llama la 4, era la 408, que es que la gente la llamó la visa COVID. La COVID La visa, visa sí. COVID fue una Todavía visa. por ahí. ¿Todavía hay gente con ese estatus por ahí o no? ¿Con ese estatus de COVID No, visa? no, no. Hay ¿No? muy Ok, poquitos, ya los poquitos que quedaron se tuvieron que haber ido del país o pasaron a otras visas, pero ya esa visa no ok. existe más. Entonces sale esa Ujú. visa y yo estaba
en medio de la posibilidad de aplicar a una postgraduate visa por haber terminado un curso vocacional que para esa época el sistema también flexibilizó que todos los estudiantes internacionales que hubiéramos terminado un advanced diploma de 2 años, al menos 2 años, en ese tipo de educación, podíamos aplicar a la graduate visa. Que esa fue otra flexibilización que hizo el sistema para esa época de COVID. Entonces yo Ahí te estaba entre esas beneficiaste dos de eso. opciones. Exacto, estaba entre esas dos Ok. opciones. Resulta que llega el momento de la extensión de la visa de estudiante, ya se me iba a acabar y dije, bueno, entonces voy a apostarle a la visa de graduado y tenía que presentar el examen de inglés, que el inglés ha sido para mí, digamos que el mayor challenge o el mayor reto. A mí me ha costado mucho el inglés, o sea, por muchas razones. Yo no puedo decir que como que yo siento que cada proceso de aprendizaje es muy único y hoy en día me atrevo a no opinar sobre el proceso ni a juzgar el proceso de nadie porque me parece muy crudo, pero yo he tratado de aplicar como todas las recomendaciones que la gente hace sobre cómo aprender inglés, pero a mí me ha costado y me cuesta mucho cuando me evalúan. Entonces, el examen de inglés para mí fue una pesadilla, literal. Dios mío. ¿Tenías que Me tener qué preparé, nivel? tenía que sacar un 6,5 en IELTS. Ok. Que ahí estamos hablando ya de un nivel avanzado, ¿no? Sí, sí. Ujú. Y pues que es un examen que demanda mucha, o sea, que tienes que estudiar mucho. Entonces, bueno, yo preparé el examen y lo perdí 3 veces. O sea, lo perdí Ujú. es que no alcancé ¿En cuánto quedabas? Te decían en cuánto me quedabas. quedaban faltando 5 puntos, pero bueno, entonces ahí como que ya estaba trabajando para otra agencia que me Ujú. había dicho como sí, te vamos a sponsorear, ya había cambiado la regulación para ese momento, es decir, ya mi ocupación podía ser sponsoreable para ese momento. Pero pregunta, para tú poder sacar la postgraduate visa en ese momento que tú aplicabas por tener el advanced diploma, solo te faltaba tener el nivel de inglés y certificarlo. Solo te faltaba Sí, eso. sí, ¿Y no lo sí. lograste o sí lo No lograste? lo logré. No lo logré porque el límite que tenía para aplicar a esa visa eran 6 meses. Ok. Yo me preparé para esa visa, pues para aplicar a esa visa los 6 meses y llegó el momento del examen, ya no tenía opción. O sea, yo ya no tenía opción de aplicar a la Graduate Visa porque ya habían pasado los 6 meses y ya mi visa se iba a vencer, ya no Mm. alcanzaba a preparar más, ya no tenía más tiempo para preparar el examen, que esa es otra de las recomendaciones que yo le hago a mis estudiantes desde mi experiencia y es, el examen usted lo tiene que empezar a preparar desde que sabe que quiere aplicar a la Permanent Resident y es focus en el examen y Mm. en el inglés y no esperar a que sea el último momento de presentar el examen para prepararlo, Pero porque ahí es estabas al donde límite, ¿no? O sea, te al estaba límite. llegando al límite, Dios mío. Entonces ahí, ¿cómo la sacaste? Y ahí voy, Juan, es por eso digo, hay que ser muy respetuosos en los procesos de cada uno, es porque la vida en Australia, digamos que se resume en la residencia, pero en sobrevivir también. Entonces, yo seguía siendo Lina, la que tenía 3 trabajos, la que tenía que cumplir con mis obligaciones personales pues, de pagar renta, de sobrevivir, de Ujú. vivir al mismo tiempo. Entonces, es una carga emocional muy alta. Yo venía Total. literal en automático bajo mucha presión. O sea, pasé ¿Y, por un y momento viviendo muy sola? oscuro, sola, Ya ahí no sola tenías a porque tu para esa hermano. época estaba soltera, sola navegando la vida, que es lo Mm. que todos hacemos, pero con una carga extra de querer la residencia y de remar y de buscar y de el trabajo y del inglés y es una presión muy alta. Entonces, cuando Dios. hablábamos al principio de, yo en algún momento decía, que quiero la vida de Juan, me voy a ir para Colombia y tú queriendo la mía, yo estaba, digamos que en los momentos más difíciles de mi vida, Dios. yo muy, muy oscuros, pero bueno, llegó el momento del examen, no pasé, apliqué a la COVID visa. Y la COVID visa yo siempre supe, trabajando en este negocio y conociendo el sector, que esa visa iba a ser
un poquito tricky. Entonces, pero era la única opción que tenía. Entonces, digamos que Ok. lo que voy con mi historia es diciendo, Y, iba y, y que, navegando. ok, o sea, mejor dicho, tú tenías esa, la de la postgraduate visa, se te llegó, digamos, como tu último cartucho es, apliquemos a la COVID visa, viste como esa posibilidad. Sí, ¿Qué te exigían para esa? ¿Cuáles eran las nada, condiciones? era súper fácil. Era una visa que Oh, me ok. permitía trabajar un año full time, que era muy buena porque obviamente me permitía trabajar sin ninguna restricción y ni siquiera tenía que pagar, era gratis. Pero entonces sí tenía, o sea, no estaba tan grave entonces la cosa, tenías unas bajo la No, manga con un año más de tiempo. exacto, exacto. Pero lo que yo pensaba en el futuro es, después, nadie sabía, la visa COVID era como el COVID, que Ok, uno no sabía cuál iba a ser el efecto secundario en el futuro, ok, ¿sabes? ok. Porque es una visa con muchos beneficios, pero a la final nosotros decíamos, de eso bueno no dan tanto. ¿Por qué las sí? Ok. ¿Y al final qué? ¿De eso bueno sí dieron tanto o salió algo por ahí que No, tú no... ¿Qué pasó? definitivamente no, porque si yo, saliéndome ya de mi historia, lo veo desde el contexto de educación y de lo que hacemos tú y yo, muchos estudiantes que incluso no estuvieron en visa COVID, o sea, que no estuvieron en COVID en Australia, llegaron a Australia, digamos que eso fue en los últimos 3 años, desaforadamente entró gente Ujú. en visa de estudiante y a los 3 meses, a los 6 meses, se pasaron a la visa COVID, sin haber estado en Australia en el COVID, porque esa visa seguía vigente. Ok. Y muchos migraron allá y a la ¿Para tener final, un año más? para poder trabajar. Ah, ok, para poder estar full time. Y ¿Y lo si que salían pasó el del año curso o qué? pasado, y lo que pasó el año pasado con la nueva regulación es que todos los que estuvieron en visa COVID, muchos que luego quisieron pasar a la visa estudiante, se tuvieron que regresar a sus países porque se las negaron. Entonces ¿Y en sí el hubo un caso tuyo efecto qué? secundario. En ¿Y mi en el caso caso tuyo que no. tuviste visa COVID? Ajá. Entonces, ¿cuál fue mi caso? Luego, entonces ya para concluir, yo estando en visa COVID, eh, pasé una situación familiar muy fuerte, que fue que mi hermana se perdió por 5 días y yo ya ahí dije, ya, estoy al límite de la sobrevivencia en Australia. Digamos que ese choque emocional, mental, físico, me derrumbó, me Dios mío. sacó, o sea, me drenó toda la poca energía que me quedaba Sí, de sí, sí, esta sí. constante lucha. La última rayita que te quedaba te la Ya, sacó. ya ahí fue Ujú, como que, fuck, no, no sé qué hacer. Ya empecé como a ujú. tener una crisis personal muy fuerte, como el divorcio, el proceso de migración, de estar en Australia, de si que me quiero quedar, de si entonces qué tengo que hacer, los trabajos, el inglés, como que Era todo como un amor eso tóxico, ¿no? Como un amor tóxico, uno luchándole y pucha es un ahí. amor tóxico. Mm. Actually, ese es un buen chiste porque tengo otra amiga que lo menciona, dice, esta relación tóxica. Australia es el Mm. típico hombre canelita Hollywood, delicioso, marcado, que te dice, venga mi amor, esto es todo lo que usted se merece, usted vive en una mansión, esto es todo para usted, pero hasta que yo quiera. Yo Dios, soy el que claro. decido hasta Yo soy el cuándo que mando en esta relación y me en manda. esta relación tal cual. Entonces, en esa Mm. relación, Australia, mi vida, mi situación, digamos que esta es mi etapa de los 30 a los 40. Conozco el que es mi pareja actual, que para esa época éramos como una relación casual. Eh, También en ese cruce de energía de querer encontrar también nuevamente el amor y entonces sí, de verdad yo quería, Eso fue cuando. digamos que a él lo conocí hace 5 años, pero Ujú. desde que los conocimos como que siempre habíamos estado en contacto, como que Ok. en esta relación casual, cada uno como en etapas de la vida muy distintas. Yo en mi modo de sobrevivencia, de Ujú. remar contra la corriente y él en su etapa de vida. Llega el momento en el que, bueno, se pierde mi hermana y yo ya estaba como que, ya, Ella este se perdió ciclo, contigo. no, sola.
sola. Yo me acuerdo que yo te pregunté por eso y te incomodó mi pregunta, ya como que, te estaba averiguando el chisme. Pues yo Estaba, estaba, Juan, estaba en un momento muy ¡ay, difícil. marica! No era Sí, como que todo el que me pero yo estaba, preguntaba, obviamente uno es curioso, pero también como yo la conocí, yo, pero ¿cómo hay que se perdió? Dios mío, qué yo creo locura. que fue la pregunta que me hiciste, pero como así que se perdió y como que, you know what, no Sí, tengo tiempo. me mandaste por un volado. Yo, Yo creo bueno, que fallaste en la pregunta. Pudo ok. haber sido otro tipo de pregunta. Sí, Bueno, de en todo pronto sonó caso, más como a chisme. este, digamos que llegó ese momento y lo nombro porque yo creo que las crisis y atravesar la oscuridad y reconocer y aceptar y doblegarse a que no tenemos el control de nada. Y es como que, ay, sabe que ya, acepto. Australia, Mm, acepto. Decidí no remar más y me entregué. Y dije, ok. ¿Con qué eh, visa? ¿Con qué con visa? la En qué COVID, estatus? estaba ¿Estabas en la con la COVID COVID visa, visa donde dijiste ya lo que ya, tenga que durar? Esta es mi último cartucho ya. ya. Ok, Para esa época llevaba 3 meses trabajando en otra agencia que supuestamente me iba a dar el sponsor y eso no era verdad. Digamos que ya estaba en el momento en que ya no creía ni en ellos, ni en mí, ni en nada. Entonces como que, ok, ¿sabe qué? Ya. Eso estamos hablando del 2023. ok, Y hace en 2 esta años. relación paralela con la persona con Ujú, la que estoy actual, que es mi pareja actual, en la misma situación, como que nosotros no somos nada, esto no avanza, el trabajo no avanza, la visa no avanza. sí, Ahí fue donde dije, renuncio completamente a este sueño y pensé como que Colombia era una buena opción. Y dije, voy a mi casa, necesito comunidad, quiero estar con mi familia. Digamos que lo que pasó con mi hermana sentirte acogida. me Mm, tocó, digamos que esa profundidad de decir, la vida no es esto, o sea, esto no es la mm, vida. Yo necesito a mi familia, quiero sentirme en comunidad. Por eso decía que Australia o migrar no es un estatus permanente, es impermanente. Yo hoy puedo sentir mucha felicidad de estar acá, pero hay días en los que quiero familia mm, también. Entonces creo que es claro. como una montaña rusa. Y ahí es donde decido irme a Filipinas de viaje. Dije, voy a darme un viaje, me lo merezco. Eh, y lo que es la vida, yo había consultado con un agente migratorio antes de irme a ese viaje, porque soy muy, de pronto, de verdad, sí, cuando quiero algo, pues trato hasta donde puedo. Entonces Ujú, dije, voy a ir por el último concepto. ok, Y de pronto, si me cambio de carrera y hago otra cosa, entonces me dedico a cuidar personas, a ver qué puedo hacer. Como con esa misma idea de, bueno, no me voy a rendir. Al final me ok. rindo, pero no me rindo. Ujú. Eh, Tóxica. tóxica, es que es tóxica. Entonces me fui a este agente migratorio, que es con el que trabajo actualmente, y él me dijo como, ¿cómo así? Que tú trabajas en esto, yo por qué no te conocía, tu perfil es muy bueno, qué lástima, yo esta ocupación por la que tú te pudieras nominar ya la tengo, pero bueno, definitivamente por el otro lado, porque yo estaba pensando hacer carrera nueva por el lado de cuidado de personas, me dijo, eso es Pero no súper entendí, difícil. ahí me perdí. ¿Cómo así que esta ocupación por la que te podía nominar ya la tengo? O sea, él ¿Era ya para un tenía una contrato? Ok, persona ok. trabajando para él con mi mismo cargo. Es que tú estabas aplicando a un trabajo. Pensé que era que con No, el no, agente migra. Ok. no, corrijo. Fui a buscar asesoría de él y curiosamente Ok. él me dijo, ¿cómo así que tú trabajas en esto? Yo no Ya. sabía, bla, bla, bla. Para Ujú. cerrar ese capítulo, yo consulté, definitivamente esa fue la respuesta que necesitaba escuchar de no hay opción por otra carrera, no tienes tiempo, la edad, todo lo que esto implica. Me fui a Filipinas, dije, este es el viaje de despedida, mi visa se vencía en diciembre del 2023, la visa COVID, y yo ya no tenía más opción o renovar otra COVID, que era la última opción de COVID que tenía, o sea que me daba un año más y ya. Entonces, ese fue mi plan. Me dije, voy a Filipinas y si en diciembre me siento con la energía de renovar la COVID para quedarme un año y hacer dinero, lo hago, pero yo Ujú. ya no iba a trabajar por la residencia más. Ya no iba a buscar trabajo que me diera el sponsor.
Eh, y estando en Filipinas, recibo un correo del que es mi jefe actual y me dice, hola, no sé si me recuerdas, soy Pepito Pérez, ¿te gustaría trabajar conmigo? Te puedo sponsorear. Mm. Yo como que en Filipinas leí ese correo y dije, esto no puede estar pasando, pues esto es un ¿Y por qué milagro. llegó él a ti? Porque yo lo había consultado como cliente y él se quedó con mi hoja de vida. Ah, ok. Entonces, pues yo dije, esto es un milagro, pues literal es un milagro. O sea, Ujú, conseguí trabajo estando en Filipinas con la posibilidad del sponsor. ujú. Y así fue. Qué loco. Dios mío, fue pucha. Qué Y así historia. fue. Salgo de Filipinas, vengo a Australia, respondí obviamente el correo, nos vemos, le dije que estaba de viaje, llegué, me entrevistó y empecé a trabajar. Eso fue septiembre de 2023, empecé a trabajar en octubre. Paralelo a eso, pues esta relación amorosa, casual que tenía con mi pareja actual no venía bien porque yo también ya estaba como, voy a soltar todo, es Mm, todo, no ujú, Australia, no esto, no esto. ujú, Empecé este nuevo trabajo y le dije al que es mi pareja actual, yo creo que es mejor que no nos volvamos a ver, cada uno por su lado y arranquemos cada uno una etapa nueva, vida nueva. Y él como que en su momento, como que, ajá. Y yo la verdad me lo tomé súper en serio y corté, corté esa ujú. relación, o sea, contacto, que no era fácil, pues porque obviamente estaba súper conectada con él y súper enganchada con él, pero pues no iba para nada ese tipo de Ujú, relación. Y ya estaba como en la moto, en el carro de voy por el sponsor y yo no me voy a desconcentrar de lo que me corresponde, que ujú. es trabajar en mí. Entonces, pues llegué a esta compañía, efectivamente me sponsorearon, entonces el año pasado recibí la nominación Te aprobada sponsorearon, eso fue en el 2023 y con la 2023. sponsor, de una vez aplicaste y eso te dio inmediatamente la extensión, o sea, cambió tu COVID visa inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo Mm, obviamente no alcancé a aplicar al sponsor para el 2023 que se vencía mi visa, pues finalizando diciembre, entonces aplicamos nuevamente la visa COVID y en mayo la visa COVID se vencía en octubre del 2024, la nueva, y en mayo aplicamos a la nominación. ¿Qué es la nominación? La nominación es que la empresa le dice al departamento, Lina y la empresa tiene esta ocupación de Sales and Marketing, ella va a ser la persona que va a ejercer el cargo y para ese momento tú tienes dos opciones, puedes aplicar a la nominación y a la visa al mismo tiempo o a la nominación y apenas tengas la nominación, aplicas a la visa para no perder dinero, pues porque si te niegan la nominación, te van a negar la visa. ¿Listo? ok. Entonces yo O sea, apliqué solo a sí, la es para nominación. no perder el valor de la visa, pues. Ok. Exacto, para no perder el dinero del costo de la visa. Sí, sí. Entonces Ok. aplicamos primero a la nominación Ujú, y durante toda esta época mi pareja actual y yo, pues ya veníamos obviamente en esta relación, decidimos dar un paso como de, bueno, volver a conectar, ujú. retomar nuestra relación, pero en otras condiciones, como formalizar la relación. Que pues eso fue también como parte de toda esa experiencia de decir, hasta aquí llego, no Pero más. pausa. Esa parte de la nominación, cuando te dijeron sí, ok, entonces ya postulaste la visa, entonces tuviste sponsor visa. ¿Alcanzaste a tenerla? No tuve la sponsor visa, tuve la nominación aprobada, porque la Pero la nominación de la... nominación, eso te iba a preguntar, ¿la nominación te extiende el tiempo o porque tenías la Entonces, COVID visa? cuando llega la nominación, hay que postular la visa antes de que se me venciera la visa de COVID, Ujú. ¿va? Pero paralelo a eso, yo ya venía en mi relación, Ok, que ahí es donde se cambia la se historia. conectan. Ok, Sorpresa, no apliqué al sponsor. ok. A la final tomamos la decisión de aplicar a la visa de pareja. O sea, les Ujú, he contado que habían 3 maneras de permanecer en Australia. ujú. Y bueno,
A la final decidí permanecer por la visa de pareja, a pesar de que obtuve el sponsor, que también fue como un logro personal, que me lo celebré y que me lo aplaudí y del cual me siento muy orgullosa porque puedo decir que también hubiera podido tener el camino de la residencia por el lado Ujú. de mis skills, pero a la final, ¿por qué decidí la visa de pareja? Primero, pues porque estoy 100% segura de que esta es la pareja con la que quiero construir el resto de mis días. Dos, porque tiene unos beneficios adicionales que no tiene la visa de sponsor y es el tema de salud. Es Ok, que automáticamente al aplicar a la visa de pareja podía acceder al servicio de salud pública del país y obviamente eso me da un estatus de residencia, mientras que por el ujú. lado del sponsor, pues es un camino un poquito más Te demorado. tocaba pagar la salud adicional. Claro, y voy a depender 100% de mi empleador, porque eso es una de las condiciones. Cuando tú estás en una visa de sponsor, tienes que trabajar para ese empleador por 2 años. Entonces, pues como de cierta manera O sea, hay te condiciona 2 años. me condiciona que me tengo que Después, quedar en ese trabajo. después de los 2 años ya sí quedas con tu visa definitiva. No, después de los 2 años, el empleador te tiene que postular a la 186, que es la Permanent Resident. Ok. Y después de que te postula y quedas elegida, ahí sí ya quedas libre relativamente. A partir de que te aprueben la 186, ya ahí sí Ujú. quedas libre. Entonces, digamos que ese fue mi análisis de las Ok, oportunidades que, de no tener nada, en menos de un año me salieron dos. dos opciones, ok, bueno. ¿Y Y la, y bueno, la, y la visa de pareja fue inmediata? no, de hecho la visa de pareja también toma tiempo y yo estoy en ese estatus como de esperar la respuesta, pero a partir de que tú entras en la Bridging Visa, pues ya tienes los beneficios de no límite de trabajo, ya puedo trabajar en cualquier tipo de compañía, o sea, ya no dependo de la Ok, compañía, tengo acceso a la salud, puedo viajar, pues es como de cierta manera sentirte que ya eres residente y así es como yo lo siento, yo ya me siento residente. ok, no, súper, súper, súper tu historia. Bueno, ¿cómo se nota que somos comunicadores sociales? Vea, ya llevamos más de una hora aquí Dios, conversando. yo le dije, esto va a Por ser una Dios. conversación. Hablabas al principio del propósito de vida, entonces, tu propósito de vida, entonces, ¿cuál es? Si es que tienes uno, claro, Eh, sí, no, Juan, sabes o que solo vivir. yo ya me peleé con esa idea de buscar el propósito y no porque no esté de acuerdo con que haya que tener un propósito. Yo creo que está bien tener propósito y está bien no tener propósito. Mi propósito es vivir rico, disfrutarme la vida, ser consciente de que la vida es muy corta, de que se va a acabar, de que existe vida, Ujú. muerte, vida, de que nos vamos a morir, de que la vida se compone de momentos buenos y malos, pero sí sé qué quiero hacer. O sea, este trabajo en educación me ha dado la posibilidad de reconocer en qué quiero trabajar con comunidades migrantes, vengo en un proceso como de construcción de mi, de mi intención. Estoy atravesando el reconocer como que sigue, porque venía en el Ujú. modo automático de la visa, la permanencia, y ya la tengo y es como que, ay, ¿y cuál es el siguiente ¿Y paso? esto cómo me Entonces manejo? estoy un Ok, poco en esa ok. crisis, incluso físicamente, porque vengo de un burnout, mi cuerpo empezó como a sentirse mal, o sea, he tenido días en los que me he sentido como que físicamente no me siento bien y lo estoy entendiendo porque cuando vienes en un estado de alerta, que era, digamos, mi estado durante estos Mm, últimos 8 años, y ya no, porque ya no tengo que resolver el tema de la visa, digamos que hay cosas que ujú. ya tengo resueltas, el cuerpo no lo sabe, entonces le estoy dando el tiempo Claro, a mi cuerpo de es otro entender mood. que todo está bien, que Ujú. estamos bien, que el siguiente paso no tiene que ser ya, que no tengo que cumplir otro sueño ya, que me quiero conectar con esa niña de los 7 años y con la creatividad otra vez y ver Lo cómo puedo fluir. lograste, Lina. Lo lograste, lo lograste.
Sí, Felicitaciones. entonces sí. Bueno, me encanta que hayamos compartido esta conversación, qué historia tan bonita. ¿Sientes que eres feliz? Soy muy feliz, Juan, soy muy feliz y tengo días muy difíciles y tengo días muy felices, pero creo que todo el camino ha sido para decirle a Lina como, nada, lo que queramos hacer se La puede lograste. y Total. vendrán otros retos y seguramente otras equivocaciones y otras noches oscuras y muchas cosas por resolver, pero yo estoy completamente conectada con la esencia de vivir y de hasta donde tenga. Bacanísimo. Te admiro mucho, me parece Ah, una nota, en verdad, toda esta historia que me contaste y para adelante. Un abrazo y aquí llegamos a Vivir sin Límites. Entonces, nos vemos pronto. Muchas gracias por acompañarnos en Vivir sin Límites, by Juan de los Ríos, una historia de una persona que ya se dieron cuenta cómo ha vivido su proyecto de vida. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo.